usan las redes sociales se informan en estas en un 72%. No cabe duda que nos gustan las redes sociales y compartir nuestra opinión. ¿Será que la forma de expresarse cambió y cambió sin retorno? Hoy día están permitiendo que ciertos contenidos que antes eran censurados por un editor de medio, de un medio en particular, hoy día no puedan ser censurados porque rápidamente se expanden en las redes sociales. No existe en Internet, que yo creo que esa es la base como del discurso, no existe lo perverso. En la sociedad existe lo perverso. Bueno, las redes sociales son una suerte como de nueva forma de comunicarse. Hubo una época en que si ustedes iban, por ejemplo, a Nueva York de visita, y los que fueron lo recordarán, y pasaban por alguna de estas avenidas grandes, que sé yo, la Quinta, estas grandes, y había una luz roja, la gente se ponía en la luz roja a esperar que dieran la luz verde para cruzar. Hoy día, si esa foto se toma en la luz roja, están todos texteando. Mis hijos acaban de llegar de un viaje, los 4 de ellos, y se bajaron en el aeropuerto, yo los fui a buscar, y bajaron del aeropuerto y los 4 venían cada uno texteando, chateando con su cosa porque acababan de tener señal y le comunicaban a sus amigos que habían llegado. El fenómeno es tan impresionantemente capturador de la situación que yo creo que tiene, y quizás sería bueno partir con eso, que tiene un efecto independientemente de lo que se escriba, independientemente de lo que uno textee. El hecho de estar permanentemente texteando, de bajar la vista, de concentrarse en algo así, aunque haya personas a su alrededor, yo creo que genera un impacto. Voy a partir por la Andrea para después preguntar a Fernando algunas cosas respecto de las cosas que él le fascinan. Yo estoy convencido, cosa que por cierto Fernando me lo va a negar, estoy totalmente convencido de que él tiene una cuenta de Twitter y que nos espía, pero que no dice que es él, porque quieren parapetarse en este aura de desprecio por las redes sociales, pero yo estoy convencido porque siempre uno lo puede pillar en que algo lo leyó. Pero Andrea es muy usuaria de las redes sociales y me encantaría saber cuál es la utilidad que le das tú para lo que hace a las redes sociales. Bueno, yo pasé del bando de Fernando, o sea, no tenía Twitter hasta hace un año más o menos, y cuando fui a hacer un máster a Columbia, me convencí de que era imposible hacer periodismo hoy día sin ocupar esos espacios. Y yo he tratado de ocupar mi cuenta de Twitter como una cuenta donde informo, básicamente, donde entrego datos y por supuesto donde dialogo con otras personas y donde tengo opinión. Hay una cuestión bien fascinante, yo creo que Nicolás Copano en ese sentido acierta. En términos de libertad de expresión, hoy día cada uno puede tener un medio, digamos, es como ideal. Hay muy bajo costo para tener un medio. O sea, las barreras de entrada para informar son bajísimas. Hay, sin embargo, otros problemas que tienen que ver un poco con lo que tú describías de tus hijos o de esa esquina en Nueva York donde la gente está texteando, o el hecho de que uno llegue a un restaurante y ponga el celular sobre la mesa, digamos, y cada cierto tiempo esté mirando qué pasa ahí. Y es que estamos sometidos a una enorme cantidad de distracción. Y eso para los periodistas que queremos contar cuestiones complicadas, y tú lo sabes tan bien como yo, es un gran problema. Porque no es fácil contar cuestiones complejas cuando la atención de la audiencia es difícil de captar, ¿no? Tenemos hoy día más barreras, no solo hay más medios, no solo hay más competidores, no solo cada persona puede entregar información u opinión, sino que además la audiencia está bombardeada por muchos más estímulos y por lo tanto hay más grados de distracción. Esa es una cuestión que a mí me preocupa, digamos, en el sentido de que creo que es uno de los desafíos que los periodistas tenemos hoy día para aprovechar esta mayor libertad, digamos, de manera de que informemos cuestiones que son relevantes para el debate democrático. Y hay una segunda cuestión que creo que también es muy relevante que podemos discutir con más calma después,
y que tiene que ver con la polarización. Hoy día la neutralidad está a la baja. Hoy día, y está a la baja por dos motivos. Uno, porque el avisaje, que es lo que dio origen a los medios objetivos, digamos, ya no cumple ese rol. Los medios antes del avisaje eran vehículos de opinión, y es el avisaje el que los obliga como a abrazar la objetividad como un valor relevante, digamos. Eso va a la baja. Pero lo segundo es que la gente ya no cree en los medios, y además la gente ya no cree que nosotros seamos neutrales, digamos. O sea, la gente no cree que los periodistas no tengamos opinión y espera que informemos desde ahí. Y esa es una cuestión también, creo, muy desafiante, porque nosotros, que yo todavía me incluyo en la vieja escuela y por eso no tenía Twitter, por ejemplo, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a hablar desde una posición en donde abiertamente comunicamos una opinión, sino que más bien desde el lugar del experto, ¿no? Que evalúa el peso de la evidencia, que evalúa el peso de las opiniones y que trata de no manchar, por decirlo de alguna manera, esa información con sus propias apreciaciones. Eso la audiencia ya no lo cree. Y en eso creo que Copano, por ejemplo, entiende bien eso. Informa desde un lugar súper claro y su audiencia se lo reconoce y lo premia por eso. Mira, para introducir la pregunta que le quiero hacer a Fernando, que por cierto puede capturar de todo lo que ha dicho la Andrea, pero hay una cosa que en las redes sociales yo creo que es tremendamente incómodo para cualquier periodista, y es muy incómodo y es muy difícil de asumir. El periodismo en general tenía sus tiempos donde alguien recolectaba información, generaba u ordenaba esa información de acuerdo a un relato, la entregaba y las formas que había de tener que responder por lo que hacía eran básicamente cartas que podían llegar o eventualmente algo que siempre sucedía en tiempo relativamente largo, la frecuencia siquiera de revista de una semana. Hoy tú eres interpelado permanentemente, todo el tiempo, todos los días, y de alguna forma hay gente que considera que tú eres una suerte de su reportero personal. Entonces, a ti te dicen cosas como, por ejemplo, Fernando, ¿por qué no me averiguas cuál es un buen libro que hay sobre, no sé, economía social de mercado? Mercado de Chile, mito, realidad. ¿Por qué no me dices algún buen libro sobre eso? Y otro gallo te dice, oye, Fernando, ayer dijiste una cosa, ¿me podrías expandir, por favor, expandir un poco este tema? Y te hacen la pregunta esperando que tú respondas, porque hoy día hay nexo para responder, hay un vínculo inmediato para responder. No tengo el zafe de decir, oye, en la próxima revista o en el próximo libro voy a tratar el tema. No, te piden que tú respondas inmediatamente. Y eso es tremendamente descolocante porque también te altera lo que es tu función. Dejas de ser el periodista que tiene, si tú quieres, tiempo para investigar y tienes que estar respondiendo básicamente de tu propia subjetividad. Y eso es una cosa que yo sé, hay muchos que consideran que es una aberración. Fernando. ¿Pero cómo? ¿No estabas hablando? No, porque dije la palabra aberración y te doy la palabra. Bueno, voy a hacer una aclaración antes de iniciar mi proceso legal contra ti, Fernando. Todo lo que diga siempre aquí o en cualquier parte, Fernando, sobre mí es falso, de falsedad absoluta y venenoso a morir, ¿sí o no? Totalmente cierto. Es verdad, y por lo tanto lo que estoy diciendo es yo una no mentira. Desprecio las redes sociales. Todo lo que digo es falso. Yo no desprecio las redes sociales, simplemente no me interesan, que es otra cosa muy diferente. Y en todo caso, importa bien poco cuál es mi relación particular con las redes, si las uso o no las uso. Así que voy a examinarlas así un poco como las veo objetivamente, como un fenómeno. Obviamente que cambian completamente el universo, lo que yo llamo la circulación de las ideas en una sociedad. Es un medio adicional que le permite a las ideas, aunque son pocas las ideas que uno ve circulando en las redes sociales, para serles franco. Es verdad que yo de repente me he metido, no tanto en Twitter, no me he metido nunca, sino que en algún blog, por ejemplo, del diario donde escribo, y yo no veo tanto pensamiento como mucha rabia, mucha hormona, mucha emoción, mucho insulto, mucha odiosidad, y resulta bastante desagradable. No hay un aporte de debate, salvo excepciones. Entonces, por ese lado no veo mucho beneficio.
Creo que empieza ahí a funcionar las redes sociales como un mecanismo de exaltación de todo lo malo, del conflicto, más allá de lo que es positivo, porque el conflicto tiene algunos grados de positividad si se mantiene dentro de ciertos límites. En segundo lugar, creo que la velocidad no es un mérito en sí misma. Todo lo contrario, yo creo en apurarse despacio. Yo creo en los tiempos de reflexión y decir las cosas en lo mejor que uno pudo reflexionarlas, así se equivoque o no, pero hacer un esfuerzo verdadero por releer, revisar la biblioteca para ver si hay algo que uno ya leyó y que hay que releer sobre el tema, dedicar unos minutos a usar la pensadora, redactar un texto, arreglarlo. Y yo creo en eso. Tal vez es un tema generacional, yo me eduqué de esa forma, me eduqué en un mundo textual, un mundo donde, que ahora están redescubriendo algunos, me llama la atención, la lectura es el mecanismo para pensar y por lo tanto la escritura, que es su complemento. El repentismo, esto de, como una vez vi me contaron, yo no lo tengo, me contaron una famosa periodista en la plaza, tuiteando de que estaba frente a un taco. Entonces digo yo, ¿a quién le importa que la señorita X está en un taco? ¿A quién le importa que estoy mirando el paisaje desde la ventana del baño donde estoy sentado en el trono? ¿A quién le importa tu rabia y tu odio contra alguien? Entonces, yo prefiero los tiempos lentos y creo que además eso es una muestra de respeto para la gente que eventualmente lo va a leer a uno. Y uno le ofrece lo mejor que puede, cosa que es difícil si uno está tecleando, muchas veces aprovechándose de estos seudónimos, que es una forma de anonimato, para evacuar más bien pasiones venenosas, mala leche. Yo creo en la lentitud. Yo creo en eso de estar 2 o 3 días pensando un tema antes de escribirlo y reescribirlo varias veces quizás. La información como tal, hoy en día, más que un beneficio, empieza a convertirse en un problema. Hay tanta información que nos llega por todos lados, no solo las redes sociales, sino que internet, etcétera, la televisión, la radio, que el ejercicio que ahora se hace prioritario, creo yo, y que es el que un buen periodista debe ejercer, y de hecho ejercen los buenos periodistas, lo digan o no. No es tanto el recabar información como el procesarla. Uno no necesita ver a todos los árboles de un bosque inclinándose fragorosa y dramáticamente un sector para saber que hay viento. Basta con el movimiento de una hoja, basta a veces con un dato, si uno tiene alguna inteligencia para captar a dónde van las cosas y luego reflexionarla. Yo creo que el problema ahora es filtrar la información. Por ejemplo, los jóvenes, que mencionaba los hijos de Fernando, que bajan todos tecleando estos aparatitos electrónicos, que para mí es un ejercicio de ensimismamiento más que social, antisocial en el fondo. Uno ve a veces en un restaurante a gente que en vez de estar con sus amigos conversando están así mirando de soslayos lo que tienen en el muslo. O sea, ¿dónde está lo social en ese ejercicio de ensimismamiento? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estas herramientas porque todos somos potencialmente capturables por instrumentos que son demasiado poderosos. Cuando yo era cabro chico y estaba empezando, no tan cabro chico, cuando estaba empezando la televisión comercial en Chile, el gran tema era que eso iba a cambiar en las próximas generaciones. Y Marshall McLuhan hablaba de eso, ¿te acuerdas tú, Fernando? Andrea, la aldea global era el tema que se usaba, y eso que todavía no había televisión mundial como ahora. Y después empezó a parecer que ese era un discurso pedante, absurdo, de académico, y el tema se olvidó. Se olvidó en la misma medida que se instaló la televisión y era un hecho la causa y ya no había novedad en eso y por lo tanto no se discutía. Pero efectivamente produjo un efecto masivo. Hoy, muchas de las características de las generaciones jóvenes tienen que ver con los años que la masividad de la televisión ha estado funcionando. Y luego vamos a ver el efecto, en unos pocos años más, si no lo estamos viendo ahora, de la Internet. Excesiva información, excesiva facilidad para sumarse a una información digerida media. Y yo creo que es una amenaza, porque así como los regímenes totalitarios a las personas eran llevadas a aceptar los crímenes más espantosos, como pasó en la Alemania nazi, sobre la base de una excesiva información, que obviamente era unilateral. También una excesiva información que no es unilateral, pero es caótica. También es un asunto que hay que examinarlo con cuidado. Yo personalmente, si fuera, por ejemplo, profesor o director de una escuela de periodismo, que nunca lo voy a hacer, porque no tengo los títulos ni ninguna cosa, yo trataría que los alumnos, más que estar preocupados de recabar toda la información y andar corriendo como locos viendo todas las cosas que están llegando, se detuvieran en 3 o 4 cuestiones importantes y las pensaran bien y las entregaran con el máximo de su esfuerzo. Eso creo que es el trabajo que uno tiene que hacer, el que yo intento hacer, y estoy seguro que Andrea y mi tocayo también lo hacen de todas maneras.
Entonces, solamente quiero plantear que, ojo con las redes. Las redes, como todo instrumento tecnológico nuevo, es una espada de doble filo y uno puede terminar cortándose los dedos con mucha facilidad. Digamos, en este caso, la sociedad se puede terminar cortando los dedos con esto. Sé que hay gente que tiene, pues, un amigo de Fernando, alguien que estuvo en el panel nuestro en Tolerancia Cero hace unos años atrás, era una especie de profeta de la electrónica. Y hasta el día de hoy creo que lo sigue siendo y canta las loas de toda nueva novedad tecnológica que aparece. Yo creo que eso es una visión a veces un poquito, ¿cómo lo digo que sea fino? Es un poquito superficial. No analiza 4 o 5 jugadas para adelante, sino que se queda en la primera iteración nada más. Hay que tener cuidado con las tecnologías, no ser dominados por ellas. Yo creo que esa gente que uno ve en cualquier lugar público, masivamente, no comunicándose con su prójimo, sino que tecleando para contar que está en un taco o que está en no sé qué parte, esas personas están alienadas, para usar un concepto de Carlos Marx, alienadas, perdidas de sí, se han perdido a sí mismos en este salir permanente, en esta conexión demasiado intensa y yo diría neurótica con los medios de comunicación. Hay que de repente cerrar las puertas, cortar el teléfono, cortar todos estos aparatos y pensar y reflexionar y reencontrarse uno con quién soy, qué estoy haciendo, a ver para dónde vamos, para dónde venimos, todas esas preguntas. Si no, uno se pierde completamente. Y esa gente que uno ve en los lugares públicos tecleando, yo no creo que estén ganando nada, yo creo que están perdiendo, yo creo que están cultivando la distracción, que es el peor de los males, están desperdigando la concentración y la disciplina, que es la primera virtud de todas, y están por lo tanto convirtiéndose no en dueños de la tecnología, sino que en criaturas dominadas por la tecnología. He dicho. El tema del panel tiene un componente que me parece a mí es hiper desafiante porque conspira contra, si tú quieres, el mantra de las redes sociales. Las redes sociales de alguna forma te señalan o te dicen que tú tienes la autonomía, la libertad de poder comunicarte en términos individuales. Lo puedes hacer, incluso tú lo mencionaste, Andrea, con unas barreras de entradas para ser parte de la comunicación muy baja. Pero todo medio, no importa cuál sea, impulsa o genera intenciones de controlar ese medio. Y la libertad de expresión, por definición, siempre para los periodistas ha estado asociada a, ok, este es el bien, veamos ahora cuáles son las fuerzas que pueden coartar el bien. ¿Qué cosas evitan que la libertad de expresión pueda ser expresada? Por ejemplo, yo concuerdo con Fernando en una cosa que él ha dicho. Yo creo que a veces el exceso de información, sobre todo intencional, es una conspiración y puede darse. Puedes tú contaminar un tema o una información saturándola de información irrelevante hasta hacer casi imposible poder distinguir qué es lo realmente fundamental y qué es lo accesorio en un determinado tema. Y desde ese punto de vista, me encantaría preguntarle también a la Andrea, yo tengo mi opinión al respecto, y lo podemos conversar más adelante, pero yo también siento que aquí hay intenciones bastante abiertas de distintos intereses por intentar controlar incluso una cosa que parece que es incontrolable, como son el uso de las redes sociales y el uso de la independencia de poder textear o de poder mandar mensajes. Sí, bueno, interés por eso siempre va a haber. No sé si es tan posible lograrlo hoy día, honestamente. De hecho, más bien lo que yo veo es que hay una falta total de concentración de poder en términos de la legitimidad para informar. Y yo no digo que eso sea bueno, pero constato que es así. Y tengo claro que la única manera de solucionar eso es aceptar que ese es el nuevo escenario, digamos, ¿no? El nuevo escenario es, Matías lo mencionaba antes, el nuevo escenario es un escenario donde las audiencias mandan más que la reunión de pauta, en muchas ocasiones. El nuevo escenario es un escenario donde hay una accountability respecto de los medios que a mí me parece positivo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la primera marcha estudiantil,
Al día siguiente La Tercera sacó una portada que decía que era la marcha más masiva desde 1990. Pero la noche de la marcha, Canal 13 hizo una cobertura típica de marcha. Vamos a hablar con los locatarios de la Alameda para saber qué les parece que hay una marcha. Obviamente les parece mal. Y hubo mucha crítica por Twitter, recuerdo. Incluso recuerdo que en esa época el conductor de entonces del noticiario como que dijo, ok, recogimos el punto, lo estamos debatiendo. Y al día siguiente Canal 13 sacó una nota completamente distinta que se hacía cargo de la noticia. Era la marcha más masiva desde 1990, era cierto. Digamos. Lo mismo pasó con TVN, no sé si tú te acuerdas con la marcha por el matrimonio gay, que Claudio Fariña hizo una nota, claro, fue un día sábado, y Claudio hizo también la misma nota, digamos, ¿no? Como esos reporteos, esas notas que están predefinidas antes de salir a reportear. Entonces vamos a tomar a todos los transformistas que haya, vamos a poner música de fondo típica de discoteca gay de los 80, digamos. Y la marcha era otra cosa, la marcha era una marcha donde distintas organizaciones habían llamado a las familias a acompañarlo y había sido un éxito, digamos. Y el 7, de hecho, al día siguiente también cambió esa nota. Luego recuerdo lo que pasó con la portada de Las Últimas Noticias. ¿Te acuerdas que cuando se produce el accidente en Juan Fernández y muere Camilo Haga, pero no se informa todavía oficialmente? Las Últimas Noticias primero pone una portada que decía vuela alto. El último vuelo del Halcón. El último vuelo del Halcón. Del Halcón. Exacto. El último vuelo del Halcón. Y como Las Últimas pone la portada primero en internet, la gente la vio y también empezaron los reclamos, y de hecho creo que la única vez, no puedo asegurarlo, pero es la única vez que yo he visto a Agustín Edwards Jr., digamos, escribir una explicación en Las Últimas Noticias pidiéndole disculpas a los lectores. Eso a mí me parece que es positivo, digamos. Me parece bien que los medios tengamos hoy día y que los periodistas tengamos hoy día un feedback más rápido respecto de si estamos haciendo bien las cosas o no. Por cierto, para eso, digamos, la sala de pauta tiene a mi juicio que fortalecerse, ¿no? Porque es ese debate, o sea, ¿cuándo esa crítica la acogemos y cuándo en realidad no? También pasa eso. A mí me preocupa un poco esa dictadura de las audiencias en el sentido de que solo porque critican tienen razón. Y por cierto, eso no necesariamente es así, digamos, ¿no? Entonces, esa instancia, que es la reunión de pauta, creo que es súper valiosa y tengo la sensación de que se ha ido perdiendo su valor, no es que no exista, ha ido perdiendo su valor en función de otros indicadores, ¿no? De lo que, bueno, de hecho, la rapidez con la que necesitamos informar, justamente porque existen todas estas herramientas, en fin, hay menos espacio para esa conversación. Eso creo que es una cuestión compleja. Pero hay un punto que sí encuentro, yo he descrito varias veces, que yo creo que el reportero clásico, el reportero típico, es una especie en extinción. Yo creo que no hay ni una posibilidad que el reportero clásico típico, al que se ha sido formado por las escuelas durante los últimos 40 años, pueda competir con lo que pasa hoy día en realidad. Cierto. No hay ni una posibilidad. Históricamente el reportero era una persona que salía después, salvo que fuera el asaltante, salía después del asalto. Y llegaba y reconstruía. Hoy día, para cuando el periodista sale y llega al asalto, la información sobre el asalto es extraordinariamente diversa, impresionantemente más rica de cualquier cosa que pueda conseguir, y por lo tanto hay un factor respecto de la diferenciación entre lo que históricamente se llamaba nota dura, noticia dura y noticia blanda, donde la noticia dura era el reportero, eran los datos de la forma más neutral posible, entendiendo que esa cosa para mí es imposible, pero de lo más neutral posible en términos de datos que sea incluso cuantitativo. Hoy día no hay ni una posibilidad de hacer eso. Y hay dos factores que yo creo que conspiran total y directamente contra la calidad de la noticia. Uno es el que tú no tienes establecido, yo estoy haciendo una investigación sobre eso hace ya tiempo, de lo que he denominado los mini-min. Los mini-min son los mínimos de información que tú necesitas para creer que algo es cierto.
hubo una época en que tú necesitabas una serie de variables para creer y convencerte de que algo era cierto. Hoy día, esos estándares de evidencia que uno necesita para creer que algo es cierto han variado notablemente y están mucho más bajos. En una de esas es un link que te da alguien. En una de esas es una frase que te dice alguien que tú no conoces con un nombre que puede ser perfectamente inventado. Han bajado brutalmente los mínimos de información que tú necesitas y por lo tanto se te abre un espacio extraordinariamente, creo yo, productivo, no tanto para el reportero, sino para el editor. Yo creo que el editor es el gran ganador de toda este cúmulo de... O debiese ser. O debiese ser. La persona que es capaz de asociar cosas, de proyectar las cosas que pasan con otras que pasaron, la que tiene en la cabeza no una situación puntual que está siendo referido por una cantidad enorme de gente en un momento dado, sino que lo coloca en perspectiva, lo asocia con cosas que han tenido otras ocurrencias en el mismo sentido. En fin, los templates de periodismo clásico, estas cosas que te permitían a ti decir que una cosa era cierta y te creían en función de tu marca o en función de tu firma, hoy día están tremendamente líquidos. Y lo último, yo creo que hay una situación extraordinariamente compleja que no hemos todavía dimensionado y que pasa en todos los canales de televisión, en mi canal, en los demás canales, y que tiene que ver con el uso absolutamente, a mi modo de ver, pervertido de YouTube. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú quieres, históricamente, cuando tú reporteabas un fenómeno que causaba impacto, probablemente no tenías archivos sobre ese mismo evento más allá de entrevistas o cosas similares que habían pasado y por lo tanto tú tenías que generar las condiciones para darle la relevancia, la importancia, la frecuencia a ese evento sobre la base de la información que tú conseguías. Hoy día, pongo un ejemplo que vi hace 2 años y que lo registré en una revista usando mi propio canal para que no se pensara que yo estaba criticando a otro canal. Un pitbull ataca a una persona o a un niño y el periodista hace lo que hoy hacen todos los periodistas. Mete YouTube y pone Pitbull Attack. Y aparece ataques de Pitbull en San Petersburgo, ataque de Pitbull en París, 2 ataques de Pitbull en Fort Lauderdale, Florida, y tú recreas el archivo del ataque de Pitbull, porque además tiene aspecto dramático la imagen, con las informaciones de distintas cosas, con lo que tú automáticamente, incluso sin querer, alteras 2 cosas muy sensibles que se dan mucho en el ámbito de la delincuencia. Alteras la sensación de frecuencia del evento por el hecho de mostrar más cosas de lo mismo y más veces de la misma cosa, te da a ti la sensación de que ese evento es mucho más común, más frecuente de lo que es. Y en segundo lugar, tú alteras profundamente la capacidad de tener control sobre los datos. No tienes idea si se hizo algo o no se hizo algo. Normalmente en YouTube no están los detalles de cómo pasaron las cosas. Por lo tanto, en una cosa tan intrascendente como estoy diciendo, salvo para las personas que han sido mordidas por pitbulls, pero te da la sensación, primero, que parece que hubiese una temporada de mordidas de pitbull, y en segundo lugar, te da la sensación de que este es un problema mundial y para lo cual, si tú lo llevas al tema de la delincuencia, si tú lo llevas al tema de las protestas, si tú lo llevas al tema de los encapuchados, si tú lo llevas al tema, y eso te coincide con la discusión de una ley, a ti te da muy fácilmente el estándar mínimo de información necesaria para que tú creas que hay que hacer algo al respecto, porque si no, esta cosa se descontrola a nivel mundial y lo que básicamente tú estás haciendo es buscando muestras de a una y poniéndolas en un contexto que yo creo que altera profundamente la cosa. Como está disponible, como es dramática, como es fácil. La palabra fácil para los periodistas es una palabra extraordinariamente agradable. Como es fácil de conseguir, está haciéndose cada vez con más frecuencia. Y eso es un fenómeno que yo alerto cada vez que hablo sobre las cosas, porque uno tiende a trabajar con mínimos de información muy bajos y con mínimos de trabajo también muy bajos. Ya. Estamos de acuerdo. Bueno, hay una vieja frase que ustedes todos conocen, eso de una imagen vale más que 1000 palabras. Y en algún momento de ocio me puse, en vez de teclear en un aparatito, me puse a pensar en esa frase y descubrí que es absolutamente falsa. ¿Cuál? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen puede ser la cosa más mentirosa del mundo porque precisamente da la sensación
que esa es la realidad, porque estamos acostumbrados a definir la realidad como aquello que vemos con los que vemos. La realidad es aquello que se presenta ante nuestro sentido de la vista. Entonces, según ese criterio, por ejemplo, si ustedes hubieran visto en los años 30 los documentales de la famosa Frau Heffenthal, algo así se llama. Leni Riefenstahl. Esa señora, una genial cinematografista. El triunfo de la voluntad. Que pintó en El triunfo de la voluntad una Alemania nazi tan maravillosa que, digamos, y pasó en Chile. Hay un libro sobre los nazis en Chile del señor Farías. Yo te ayudo. Tú me ayudas con los datos. Que es muy interesante porque en esos años, como todavía no habían ocurrido los crímenes, y se veían estas imágenes maravillosas de estos jóvenes sajones arrojándose las heladas aguas del Rin a las 5 de la mañana, o sea, una imagen de vigor, de entusiasmo. El nazismo parecía como algo maravilloso y era un montaje finalmente cinematográfico. En las imágenes se puede mentir mucho. Yo creo que es preferible la palabra, o más bien dicho, lo que está detrás de la palabra, que es el raciocinio. Siguiendo el ejemplo que nos dio Fernando, efectivamente, YouTube no es otra cosa que un depósito de imágenes, muy entretenido, por supuesto. Y la existencia de esa disponibilidad de imágenes en abundancia, más la disponibilidad de esos mensajes que nos están llegando, o que les están llegando a los que están en las redes por todos lados, lleva, y dado que son los seres humanos estamos inclinados como todo sistema viviente a la ley del mínimo esfuerzo, lleva a ir desactivando más y más una actividad que cuesta mucho, que es pensar. Pensar es una cuestión dolorosa, finalmente, que requiere mucha práctica y se pierde fácilmente como toda cosa difícil. Y la persona, por ejemplo, que hizo el reportaje del Pitbull, si en vez de ponerse a ver estúpidas imágenes en YouTube, hubiera simplemente usado un poco el raciocinio y hubiera hecho algunos cálculos mínimos matemáticos acerca de la cantidad de animales versus la cantidad de eventos Pitbull, hubiera podido llegar a un concepto mucho más realista y sólido y honesto para el público sobre la ocurrencia de esos ataques, como ocurrió con el reportaje que menciona Fernando. De ahí, una vez más, vuelvo al punto inicial que hice en el primer bloque de este foro, en el sentido de que las amenazas, no solo a la libertad de expresión, sino que al uso adecuado de la expresión de los demás, o sea, de saber usar, saber interpretar lo que los demás están expresándonos a nosotros, que es la otra parte y el complemento de este problema, se pone en peligro y es amenazado por esta excesiva abundancia y este facilismo al cual contribuyen todos, porque somos todos humanos y tenemos esta tendencia al mínimo esfuerzo. Y entonces tenemos que, en vez de desarrollarse, y aquí uso frases, digamos, estándar, que usan más democracia, más debate, no hay más debate, sino que hay menos debate. Yo vi en la televisión de los 60, época en que ustedes no habían nacido, me acuerdo, la primera vez que se usó la televisión para campañas electorales fue el 64, 1964. Y yo vi debates en que aparecía, por ejemplo, Carlos Altamirano, aparecían García Garcena y otros personajes bastante inteligentes y de buenos quilates. Y los debates que vi ahí, los debates que escuché, los que los recuerdo hasta el día de hoy, eran muchísimo más inteligentes de lo que ustedes podrían imaginar y lo que ustedes pueden ver hoy día. Esa es la verdad, porque todavía había una generación de personas que usaba más la pensadora que la calculadora, o que estos aparatos, ¿cómo se llaman? No sé, estos dispositivos electrónicos. Entonces, las amenazas vienen por todos lados. No es solo cuestión de que hay unos oligarcas que se apoderaron y se están apoderando de los medios de comunicación, sino que hay también una cuestión de que tanto el agente mismo, el productor de noticias, que el periodista, cae en facilismo y cae en este camino pavimentado que va hacia abajo, de usar simplemente todo lo que le viene llegando sin darse tiempo para pensar. Y el público también se empieza a convertir en un público que acepta todo ese material simplemente porque viene de todas partes, por lo tanto tiene que ser cierto. Además yo lo vi, pues, estoy viendo las imágenes, tiene que ser cierto. ¿Recuerdan ustedes la foto famosa, que es un ícono del año 72, del tipo golpeando que está por golpear a un carabinero? ¿Se acuerdan? Bueno, con esa imagen se construyó un relato, como dicen ahora, absolutamente distorsionado, a partir de una imagen, porque la imagen era cierta. Bueno, ahí estoy viendo al tipo que le va a pegar al carabinero en la cabeza. Por lo tanto, y ahí está el problema, ¿por lo tanto qué? Por lo tanto, se sacaron conclusiones, en muchos sentidos, que ayudaron, como muchas otras cosas, a generar el clima que condujo al golpe militar, entre otras cuestiones. Entonces, una amenaza es la excesiva abundancia, la excesiva facilidad. Públicos que están acostumbrados no tanto a debatir como a sumarse. Andrea mencionaba
y Fernando también creo de que ya ahora el periodista tiene que, digamos, contar con el feedback que llamas tú. Pero muchas veces el feedback no es un informativo, un raciocinio calmado, frío e inteligente, sino que es simplemente un grupo de gente, una especie de horda linchadora que viene a colgar a alguien. O sea, se forma un clima, un movimiento hormonal muchas veces que tiene bien poco que ver con el pensamiento y que presiona al periodista. Yo les puedo decir a ustedes responsablemente, como dicen ahora, que probablemente muchas expresiones de periodistas conocidos que no están aquí, periodistas de otros medios, que aparecen como, por ejemplo, muy a tono con los tiempos, son el resultado del miedo a no estar en la onda, y no estar en la onda, y lo sé muy bien, sale bastante caro. Entonces, ojo con eso, porque de pronto, más que debate, tenemos turbas, linchadoras, más que discusión, tenemos funas, más que análisis inteligente de los hechos, tenemos materiales como los producidos con YouTube, y así sucesivamente. Y todo eso no contribuye en absoluto a la democracia, porque la democracia se mantiene, sobre todo, por la circulación de ideas inteligentes de gente que hace un esfuerzo de inteligencia. No se mantiene sobre la base del puro ruido mediático, como lo supo muy bien la Alemania nazi, que estaba todo el día, por así decirlo, con los altavoces de la vociferación, y terminaron millones de alemanes educados convirtiéndose en verdugos voluntarios de la máquina de matar alemana, de la máquina de matar nazi. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Andrea. Yo ahí marcaría una diferencia, sí, porque los medios eran instituciones en las que la gente creía, digamos. Y hoy día no tengo tan claro, hoy día los medios son instituciones en las que la gente desconfía. No tengo tan claro que podáis construir, digamos, realidad de la manera en que se construía en los 60 o en los 50 o en los 40. No, por supuesto que justamente porque hay acceso a múltiples fuentes de información. Bueno, pero déjame decirte una cosa, etcétera. la desconfianza a priori es tan mala como la confianza a priori. Está bien, yo no estoy diciendo que sea buena, estoy diciendo que en este escenario veo difícil que se produzca, digamos, respecto de los medios, una confianza tal como la que existía décadas antes. Es que además los medios son mucho más efímeros hoy, o van a ser mucho más efímeros de lo que eran antes. Un medio antes tenía 100 años y era el medio, y uno hablaba, lo dijo el Times. Claro. Pero hay una cosa, la hoy confianza... Hoy día que diga, lo dijo el Mercurio, en una de esas... La comunicación requiere, es otro componente que bueno que lo mencionaste, la comunicación requiere también confianza. O sea, si uno está en una actitud a priori de desconfianza con lo que te dice el prójimo, no hay discusión, no hay avance, no se llega a ninguna parte. Entonces, ahora la confianza se construye sobre la base que uno le cree al otro, porque tiene una experiencia de que el otro hace un esfuerzo honesto por decirte la verdad, digámoslo así. No. Ahora, por eso yo no digo que sea fácil y tampoco estoy pidiendo que se reconstruya el pasado. Digo nomás que cualquiera que sea la manera como funcionan los medios, hay una cuestión que es estándar, universal y absoluta, que no va a cambiar por las tecnologías, y es que tiene que haber un respeto y confianza de que el otro nos está diciendo la verdad, que el otro está intentando decirnos la verdad, y para eso uno tiene que ver un esfuerzo del otro para hacer tal cosa. Sí, por supuesto, la gente ve que en los medios se dice cualquier cosa, porque se ilustraron con el YouTube, por ejemplo, y finalmente las cosas se saben. Tarde o temprano la gente se da cuenta que si era una historia piñufla, digamos, salida de la nada, obviamente que no va a haber confianza. Si tú a la larga se acumula una confianza, a veces una confianza mal puesta, por cierto. Ya, pero déjame, porque tenemos que ir a las preguntas, y le quiero preguntarle a la Andrea, así para terminar, hemos hecho quizá un énfasis demasiado fuerte en aquello que falla, pero hay cosas que ha aportado las redes sociales que yo encuentro que son notables. Por ejemplo, el hecho de que hoy día, objetivamente, sea mucho más difícil generar una verdad oficial en una empresa o en un gobierno con la complicidad de un montón de gente que establezca, es mucho más difícil de hacerlo que lo que era hace 15 o 20 años, donde si es que tú no querías que se conociera algo, te ponías de acuerdo 20, 30 personas en una misma empresa y no salía nada. Hoy día es mucho más difícil. La entrada a niveles incluso impensados, hace 10 años, de que tú ibas a publicar 70.000 documentos del Pentágono o de la Secretaría de Estado instalados en un sitio para que tú los vieras y que con conocimiento o sin conocimiento tuvieras un juicio al respecto. El hecho de que si es que tú estás en un taco y preguntas
Twitter. ¿Por dónde salió? ¿Qué pasó? Porque estamos en un taco y tú recibas, de acuerdo a la cantidad de seguidores que tengas, pero tú recibas alrededor de 30 o 40 mensajes en los siguientes 3, 4 minutos, incluyendo las fotografías del choque adelante, la foto de las personas, de los heridos. O sea, ¿cómo? Yo encuentro tremendamente valioso. Y por lo tanto hay aspectos que tienen que también sopesarse respecto de la calidad que aporta la red social y lo que conspira. Y yo creo que hay más, ¿eh? Yo creo que lo más interesante y quizás la cuestión en la que tenemos que poner más atención es que este contacto directo permite generar comunidades que ayudan a reportear. Y hay ejemplos, hay muy buenos ejemplos de eso. El Guardian ha hecho esfuerzos en eso. El Guardian ha puesto a disposición de sus lectores miles de documentos sobre el gasto de los parlamentarios en Inglaterra. Y les ha pedido revisar esos documentos porque es un esfuerzo titánico, digamos, porque eso no lo puede hacer el personal del diario solo. ProPublica, que es un sitio de periodismo de investigación, tal vez de los mejores sitios de periodismo de investigación en Estados Unidos, financiado con un filántropo, digámoslo. ProPublica también, ProPublica ha generado comunidades en donde reportea, pone sencillamente con un Google Docs, digamos, una encuesta, y empieza a encontrar no solamente casos, sino que comunidades que les ayudan a reportear a esos medios, digamos. Esa es una cuestión que creo es de los aspectos más positivos en este nuevo escenario. Sí, ahora, déjame añadir una cosa a eso, Andrea. Esto funciona tanto para lo que podríamos denominar la mejoría en la calidad de la información obtenible, es decir, cuando tú le traspasas a, por ejemplo, todos los habitantes de un determinado distrito la posibilidad de que ellos monitoreen si es que efectivamente el diputado del distrito hace lo que corresponde o no hace lo que corresponde, cuántas veces va, participa o no participa. Solo con la propaganda de hoy día, por ejemplo, podríamos tener medios llenos alguien de que lo midiera insumos, independientemente de las palabras de cada uno. Y pasa también para crear grupos de interés que no se relacionen con la política solamente a través de las votaciones. Hay un sitio web en Estados Unidos que se llama Capitol Hill Blue, que tiene un eslogan que dice: porque el país no va a estar nunca tranquilo mientras el Congreso esté en sesión. Y por lo tanto, lo único que hace Capitol Hill Blue es un grupo que se ha creado y que tiene que tener hoy día, no sé, 100.000 personas, porque está lleno, de monitorear todos los congresos. Es lo único que hace, no hace nada más. Con lo que, una cosa que partió un poco así la chacota, hoy día es una herramienta extraordinariamente eficiente para monitorear lo que efectivamente se hace, lo que no se hace, las participaciones, las platas destinadas, las votaciones, que es una cosa que nadie ve mucho, monitorean todo eso en todos los... Y es una herramienta extraordinariamente potente para fiscalizar ciudadanamente a la política, y eso se hace necesariamente solamente a través de redes sociales. Así es. Mira, para mí lo que es realmente preocupante y donde creo que nosotros nos tenemos que concentrar como periodistas y medios es que hasta ahora los modelos de negocio que han funcionado son los modelos de negocio que le hablan a una audiencia lo que la audiencia quiere escuchar. No solo eso, hoy día las búsquedas en Google te conocen y te devuelven resultados que son más afines a lo que tú piensas. Y eso yo creo que sí es delicado porque uno lo que espera es que otras ideas desafíen lo que tú piensas, digamos. Es una cuestión compleja. Y en eso los medios, creo yo, tienen mucho que hacer y es complejo porque, por cierto, es más fácil enganchar con la emoción de la audiencia diciéndole a la audiencia lo que quiere escuchar, que desafiándola desde un punto de vista distinto, digamos, o informándole algo complejo. Tenemos una ronda de preguntas que estamos abiertos. Lo único que sí que les pediríamos, porque nos han dicho, es que por favor sean preguntas. Ojalá, allá. Que no sean como nosotros. Tú, párate por favor. Ya. Ahí, ya. Soy Rocío López, de la Escuela de Periodismo, y al principio Fernando y Andrea hablaban sobre un empoderamiento ciudadano. Se pudo ver en el video que aproximadamente el 22% de los chilenos tiene una cuenta de Twitter, pero si nos ponemos a pensar dentro de ese 22%, casi un 40%, si no me equivoco,
es parte del nivel socioeconómico S1. Entonces, ¿cuánto empoderamiento ciudadano tenemos si al final, si lo comparamos con el siglo XVIII, siglo XIX, es la misma esfera pública de la élite, simplemente que hoy día la tenemos en redes sociales que facilitan la negación del otro en sitios donde nosotros no tenemos una proximidad física y donde también se torna también una conversación de sordos? No sé, ¿quiere contestar alguno? Yo tengo una opinión respecto de eso. Yo creo que todas las tecnologías inevitablemente parten por elites. No hay ni una posibilidad de que parta de otra manera. Parten por elites. Creo que se transversaliza bastante fácil la tecnología. Lo que sí creo que ocurre es que rápidamente hay grupos muy marcados que toman control de la tecnología, que son los centros a los cuales todos, por ejemplo, se adscriben. Hay gente que tiene más seguidores que otros y que tiene que tener ese tipo de seguidores, y esas personas tienen la posibilidad eventualmente de canalizar mejor las cosas. Pero yo creo que ese es un problema que va en creciente disminución y que pasa también por una cosa que está asociada a la telefonía más que al uso de la computación, que está asociada al mensaje de texto, al WhatsApp, más que a la internet pagada o el Twitter o el Facebook. Y me parece a mí que si es que lo midiéramos, porque no está medido, nos sorprenderíamos de que esta cosa es bastante más transversal, solo que efectivamente en los grupos que uno circula probablemente nos encontramos casi siempre lo mismo, ¿no? Mira, hay un poco de mito en eso, porque una cuestión tiene que ver con el acceso y sin duda la masificación, digamos, del celular ha sido violentamente más rápida que la de la televisión, por ejemplo. O sea, no hay comparación. No hay ninguna relación. Pero además, si tú ves los rankings de quiénes son las personas más seguidas en Chile, no son en ningún caso líderes de opinión propios de la élite. O sea, ahí hay un mito, digamos. Hay personas que tienen muchos seguidores en Twitter. Hay un chileno que tiene un canal de YouTube que tiene millones de seguidores y no forma parte de los niños. ¿Cómo Otra se llama? Cuestión es que... Germán Garner. Otra cuestión es que hay discusiones que sí se dan en la élite y eso es históricamente así y probablemente hoy día hay cuestiones que van a poner en tensión eso. Y fenómenos como ese, yo te aseguro, lo único que te puedo asegurar es que fenómenos como ese tienden a aumentar, no tienden a disminuir la aparición de ese tipo de masividad. ¿Otra pregunta? Señor. Hola, soy Sebastián, estudiante de Sociología. Y bueno, quería hacer una pregunta bastante... Bueno, estuve investigando sobre los trending topics y estuve viendo harto y no había hablando del tema de empoderamiento político, no había ningún tema de política. Entonces me puse como más riguroso y fui a la semana de las elecciones parlamentarias, o sea, las primarias, y apareció recién en el puesto 12 o 13 recién algún tema de política. Entonces, ¿hasta qué punto? Y generalmente los temas que tenían mayor relevancia eran con temas de televisión, por ejemplo, en programas de televisión. Sin duda. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto existe libertad si es que básicamente se habla sobre temas que son básicamente llevados por los medios incluso? Entonces, se habla dentro de las redes sociales, que se supone que es un espacio de empoderamiento político, sobre temas de industria cultural o de consumo cultural, y que son, por cierto, llevadas por los medios de comunicación, que son la prensa en realidad. Fernando, ¿querés hablar? ¿No? Bueno, yo me imagino que ese hecho habla precisamente de la libertad que tiene la gente de hablar de lo que se le da la gana. En los países donde solo se hablaba de política y con gran seriedad y todo se convertía en algo relacionado con la política, en los países donde imperaba, a lo contrario, una coerción absoluta. Entonces, todo era serio, grave, todo tenía que ver con el camarada que estaba a cargo del negocio en ese momento, todo era visto desde ese ángulo. A uno puede no gustarle, a mí particularmente, yo no estoy en las redes, pero si estuviera menos me interesaría todavía una discusión sobre con quién se está acostando fulanito y todo ese tipo de cuestiones que del entertainment, pero supongo que la gente tiene derecho a ventear un poco todas esas cosas y en eso consiste la libertad no es necesariamente muy estética, todo lo contrario, las estéticas también están más bien relacionadas con las élites. Las élites generan mundos ordenados, elegantes, sus palacetes, sus costumbres, sus elegancias, sus decoros, se duchan todos los días. Las libertades, cuando empieza a imperar la libertad en serio,
esa es la libertad como la entienden ustedes, como la entendemos todos, la libertad republicana y democrática. Bueno, es una libertad de masas, es una libertad de todo el mundo. Por lo tanto, es una libertad, en primer lugar, caótica, es una libertad sin temas, digamos, obligatorios o más importantes según alguien que otro. Es una libertad antiestética, es una libertad a veces desagradable, ruidosa, estridente, agresiva muchas veces. Esa es la libertad. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si fuera de otra manera y fuera como un minué donde todos danzan al mismo ritmo, eso no es libertad, eso es un minué. Y eso es todo. Oye, déjame decir, perdona, contestar una cosa que me parece súper interesante porque tú mencionaste un concepto que yo lo quiero asociar a otro que tiene que ver con cuáles son los temas que la gente discute y por qué. ¿Por qué hay ciertos temas que aparecen en los medios y que aparentemente discutimos? Yo tuve la suerte de tener como profesor a Maxwell Malcolm, que generó un concepto que era el del asentamiento de la agenda. Él planteaba básicamente que los medios de comunicación, estoy hablando previos a las redes sociales, los medios de comunicación no te dicen, y se comprobó, no te dicen qué pensar, pero sí te dicen muy eficientemente sobre qué pensar, sobre qué discutir. ¿Cuáles son las cosas que te colocan a ti discutiendo de ese tipo de temas? Probablemente no te convencen para que tú pienses como el medio, pero sí te van a tener conversando sobre los temas que el medio coloca en portada. Y eso yo creo que no ha variado demasiado. Varía en que se te amplía la torta, en que tú ves probablemente mucho más farándula, más cosas, porque la farándula antes era una especie como casi de placer culpable de los medios de comunicación más establecidos. Hoy día probablemente lo ven más presente, pero yo creo que sería sumamente interesante ver si es que acaso coinciden o no coinciden las portadas de los medios, de los grandes medios o de los históricamente acaparadores de esta función de sentar la agenda de los temas sobre los cuales se conversa, si coinciden con los temas que se están tratando en las redes sociales como los temas principales. Y no estoy tan seguro, yo creo que se está produciendo un desfase. Así es. ¿Ah? Sí, hay un desfase. Tenemos también preguntas de redes sociales. Por acá. Bueno, Richard Torres, @RichardTM, pregunta que ¿qué diferencia existe entre un periodista y un simple usuario de esta red social? Además, dicen que, señor Villegas, si usted no sabe usar las redes, es su problema. Y dicen que el buen uso de este aparato hizo posible despertarnos de un sedante y embrutecedor llamado individualismo. Aparte, Sole Campaña, a través de Facebook, dice que es cierto gran parte de lo que están diciendo, pero gracias a las redes estoy siguiéndolo. Un buen punto también que podría comentarse. Mira, el tema de los periodistas, quién es un periodista y quién es un usuario de red, es un tema que nos duele a los periodistas, pero en realidad hoy día cualquier usuario de red puede informar si así se lo propone, digamos, ¿no? Y en el fondo, mi punto es que los medios tienen que asumir que esa cuestión es así y más bien tienen que buscar alianza en ese sentido y no aparapetarse, ¿no?, como en un búnker tratando de que eso no suceda, digamos. Y hay un libro que yo recomiendo muy interesante de un gallo que se llama Scott Turow, que se llama Somos todos periodistas ahora. Él es abogado, él no es periodista, y explica, para contestarle a la persona que está diciendo por qué una persona común y corriente tiene la capacidad de transformarse en periodista, aunque no haya pasado nunca por una escuela de periodismo, por el solo hecho de hacer una capacidad de registrar, ordenar, transmitir, coleccionar cosas en términos periodísticos. Una cosa, porque, en parte porque me mencionó, yo creo que dije de un principio que el asunto de si yo participaba o no en las redes sociales era un asunto privado, así que, obvio. Y segundo, me parece una señal de amenaza de la manera de pensar de los tiempos el que se considere que el individualismo es el estado de catalepsia y que sumarse a lo que yo llamo el líquido amniótico de las tribus urbanas, esa es la iluminación. Yo creo que eso es un error monstruoso, es dar vuelta a las cosas. Al final, una sociedad y la interacción social que tanto interesa se hace rica si hay individuos que tengan algo que realmente aportar, y eso supone individuos que se hayan desarrollado como tal y no una especie de clones
que se repiten unos con otros, todos iguales, todos vestidos igual, todos hablando igual, repitiendo las mismas frases. Eso no aporta nada, eso no genera una sociedad, eso genera una horda, eso genera una masa, eso genera un agregado de personas que se han acumulado en una plaza por pura casualidad. Encuentro muy alarmante, desde mi punto de vista. A lo mejor es que pasa que soy muy anticuado, que no se busque primero desarrollar lo más posible las facultades de uno y luego uno va al mundo y se junta con otros que han hecho lo mismo, y ese es todo el sentido de la educación, en el más profundo sentido de la palabra, lo que los griegos llamaban la paideia, y no lo otro. Lo otro, el ceder a la atracción facilista de lo que piensan todos, lo que dicen, lo que se dice. Eso es filosófica, sociológica, política, moralmente hablando, una aberración. Una cosa, yo creo, para terminar el punto, es usar las cosas. La red es una cosa. La red es un instrumento como son los diarios, los televisores, y me parece bien que se usen de acuerdo a su mérito. Yo no soy un tipo que vive en las cavernas, tengo televisor, tengo computador y estoy bastantes horas frente a mi computador escribiendo o viendo noticias en los portales de noticias. Pero eso no me convierte y no debe ir a convertirme nunca simplemente en un ciudadano, por así decirlo, en un hombre masa que está metido en esto y que estoy ansioso por sumarme a la onda del momento, porque todos están en esa onda del momento. Puede que eso tenga un beneficio psicológico para la gente muy joven, dicho sea de paso, que están siempre muy ansiosos de pertenecer a algo, pero afortunadamente yo estoy en una edad que realmente me importa re poco pertenecer a ninguna cuestión, y creo que los jóvenes capaces, lo digan o no lo digan, porque hay una presión social muy fuerte, lo piensan exactamente igual. Quería decir eso porque, francamente, cuando se empieza a considerar que el ser individuo ya es una especie de pecado del cual hay que liberarse, francamente, me parece un mal signo. Ya tenemos tiempo para una pregunta más, Marcelo. Bueno, Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Miren, estoy un poco sorprendido por la ingenuidad que siento que ustedes tienen, digamos, respecto de las redes sociales. Estudios que se han hecho en esta misma universidad y otros que uno puede encontrar fácilmente en internet muestran que los tuiteros más seguidos son generalmente conductores de los noticieros de televisión. El estudio al que hago referencia debe ser de hace 2 años y era Soledad Neto y Mauricio Bustamante los tuiteros más seguidos. Creo que Fernando, en el último que vi, debe haber estado entre los 3 primeros lugares. ¿Sí? Este es Fernando Paulsen. Y si uno ve la estadística de los sitios más visitados de información en Chile, son exactamente los mismos medios de comunicación tradicionales que dominan. Digamos. Mi impresión, y se los pregunto a ustedes, yo tengo la sensación de que las relaciones de poder que existen en el conjunto de la sociedad se repiten en las redes sociales con más o menos precisión, y que evidentemente hay excepciones a la regla, que hay oportunidades, pero yo creo que se está creando una ilusión respecto de que las redes sociales y los medios digitales van a crear relaciones de poder distintas, y pareciera, según los mismos datos de quienes lo están estudiando, que no es así. Lo que sí me parece cierto, y tiene que ver con el tema de las barreras de entrada, es que efectivamente las barreras de entrada a los medios de comunicación están cayendo. Es mucho más barato levantar hoy día un medio de comunicación, pero yo creo mucho más difícil mantenerlo, porque el tema clave para que un medio de comunicación hoy día se mantenga ya no es si tenemos rotativa o no tenemos rotativa, ya no es si tenemos la antena transmisora para llegar a todo Chile, porque lo podemos hacer por internet y hacer un buen canal de televisión, sino que es justamente la capacidad de producir contenidos de calidad. Y me da la impresión de que eso también es una inversión cara, digamos, ¿eh? Entre otras cosas, una inversión en periodistas que efectivamente pueden ser personas comunes y corrientes, pero lo más probable es que para producir información de calidad estas personas tendrán que tener conocimiento, estar formados en el manejo de datos, y nuevamente volvemos a un problema de relaciones de poder. Entre otras cosas, no es casualidad que CIPER sea uno de los mejores sitios de periodismo de investigación, lo que a mí me parece muy bueno, pero que en realidad está financiado por los mismos de siempre, por COPESA. ¿Puedo responder pero por supuesto, varias y cosas? ahí terminamos. Mira, la primera cuestión, Marcelo, lo de las barreras de entrada es esencial, digamos. O sea, ese es un cambio súper relevante. Yo no creo que eso sea una cuestión que se pueda mirar como si fuese solo un elemento aislado. Es clave. Hoy día tú puedes armar un medio sin la necesidad de, no sé,
un 10, 1, 5% de los recursos que necesitaba ya antes, digamos. Eso es clave. 2, los medios hoy día son distintos a lo que eran. Hoy día hay medios que son de nicho, hoy día hay un solo sitio sobre Siria que es espectacular, hoy día hay un solo sitio sobre homicidios en Chicago que es espectacular, se dedican solo a eso y sobreviven perfectamente, digamos. O sea, creo que hay que mirar experiencias exitosas para ver qué podemos hacer. Lo que claramente no va a ser un éxito es replicar un medio tradicional en una plataforma digital. Ese es el error, digamos, de fondo, pensar que es lo mismo, ¿no? Wikipedia es un éxito total y es un medio. Lo que pasa es que no nos entra en la cabeza como lo que nosotros entendemos como medio. Que CIPER tenga de financista a Sayé, claro, tú me dices, en el fondo son los mismos de siempre. Sí, son los mismos de siempre, pero la cantidad de temas que CIPER ha puesto sobre la agenda no son los mismos de siempre. Y me parece a mí que es un punto clave, digamos. INE, Servicio de Impuesto Interno, CAE, no son los temas que estaban en la agenda del mainstream y CIPER los hizo entrar a esa agenda. Por lo tanto, me parece que es un... ¿La caída de SMU? ¿Perdón? ¿Reportió, investigó CIPER la caída de SMU? No, pero reportió los otros temas, digamos. Entonces, es solo digamos, deslegitimar el trabajo de CIPER porque no cubre SMU, me parece que es como exagerado, digamos. ¿No? Al contrario, lo valoro enormemente. Entonces, mi punto es, yo creo que lo que no hemos hecho es mirar experiencias exitosas en el área del periodismo digital. Y no nos hemos sacado el medio tradicional de la cabeza al pensar en el medio digital. Te tiraron la musiquita como nos tiran la música cuando hay que cortar. Oye, fui Villegas esta vez. Hay múltiples cosas más que se podrían preguntar y hacer. Creo que van a pasar un recuento de periodistas caídos en el ejercicio de la profesión, como un video que estaba preparado a raíz de que estamos en momentos históricos, pasando momentos históricos. Yo creo, y perdónenme que me quede con la última palabra, pero yo creo que esto es una cosa que está en formación. Esto no es una cosa que... Esto no es una cosa que... Las redes sociales no es una cosa donde exista evaluación agregada, definitiva, absoluta respecto de cómo va a ser, cómo va a terminar. Lo único que creo que uno podría decir es que todo aquello que puede ser digital va a ser digital. Y por lo tanto tú vas a tener crecientemente mayor acceso a cosas que antes te costaba mucho más encontrarlas. ¿Qué hagas tú con eso? Va a estar definido en gran medida, y estoy de acuerdo con Fernando en eso, con la educación que tú tengas, con las ganas que tú tengas, con la disposición a poder evaluar aquellas cosas. Pero todo esto está en formación, es un poco así como esas catedrales antiguas que cada vez que se terminaban ya se estaba construyendo una nueva cosa nueva. Hay mucho al respecto todavía por ver. ¿Ah? Bueno. Ahí estoy yo. Ya, muchas gracias.